El mapa del yoga. Bienvenidos, soy Manuel Navarro de Element Yoga School y en este espacio vamos a abordar con claridad y sencillez las inquietudes en el sendero del yoga. Y lo haremos a través de los aspectos más relevantes y de aquellas inquietudes que tú nos plantees. Comenzamos. En este mapa del yoga toca abordar hoy una pregunta clave. Como algunos decimos, es la pregunta. Y esta pregunta vital es: ¿quién soy yo? Te la vuelvo a repetir un instante. ¿Quién soy yo? Si te fijas, tiene que ver de alguna manera con la identidad humana. Y como vemos, esto es un tema muy complejo, muy multifacético. Ha sido abordado por un montón de disciplinas y enfoques filosóficos a lo largo de la historia. Esta pregunta sobre la identidad personal y su respuesta no tiene una solución aceptada universalmente. Varía un montón según las creencias que cada uno de nosotros tengamos, nuestros contextos culturales, religiosos para algunos, personales y filosóficos. Como ves, en última instancia, la respuesta a quién soy yo puede ser un viaje personal de autodescubrimiento y exploración. ¿Me acompañas? Este viaje puede implicar explorar tus propios valores, tus creencias, repasar tus experiencias, tus relaciones, los roles sociales que has forjado y asimismo aspectos internos y externos de tu ser. La pregunta misma ya es un viaje. La pregunta misma ya es una invitación a reflexionar profundamente sobre tu propia naturaleza y a buscar una comprensión más profunda de ti mismo. Esta pregunta la podemos y la abordaremos en un montón de capas, en un montón de enfoques. Y al final te darás cuenta que la respuesta a quién soy yo va a ser única para cada uno de nosotros. Y esta respuesta verás que también estará en constante evolución a lo largo de tu vida. Permíteme empezar. Evidentemente, el título de este podcast es El mapa del yoga. Por tanto, me gustaría abordar la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Desde la perspectiva del yoga. Y desde esta perspectiva, eres un ser espiritual en un viaje de autodescubrimiento y evolución. A mí me gusta decirlo más poéticamente como que eres una manifestación única de la conciencia universal y estás conectado a todo lo que te rodea. Eres mucho más que un cuerpo físico, eres mucho más que tus pensamientos. Realmente eres la chispa divina que busca su propia realización y unidad. Según el yoga, nuestra verdadera esencia es el Atman, que es nuestro ser interno y eterno. Es pura conciencia, paz y dicha. Sin embargo, desde las influencias externas, las identificaciones con el ego y las fluctuaciones que tiene la mente, podemos muy fácilmente perder la conexión con nuestro verdadero ser. Eso nos hace vivir con una especie de niebla en nuestra vida. El objetivo del yoga es recordarnos quién somos realmente y cultivar una relación consciente con ese ser interior. ¿Cómo haremos eso? El yoga nos propone un sendero que es el que abordamos en este mapa del yoga a través de la práctica de yoga, de las asanas, de sus posturas, a través del control y ejercicio respiratorio, a través de los pranayamas, dicho de otra manera, a través de la meditación, con la que puedes trabajar en la calma de la mente, en el equilibrio de las energías en el cuerpo y de alguna manera, como en una radio, sintonizar con nuestra verdadera naturaleza. Déjame resumirte desde esta perspectiva. Eres un ser espiritual en un cuerpo físico con un potencial ilimitado, tanto para crecer como para sanar, como para expandir tu conciencia. Eres parte integral de esa interconexión universal y puedes experimentar paz y dicha cuando realmente conectas con tu verdadero ser. Igualmente, hay otro enfoque que me gustaría
con cierto paralelismo abordar también que es desde la perspectiva del budismo. El budismo también nos da muy buenas pistas y yo creo que un enfoque muy rico para profundizar en esta pregunta vital de ¿quién soy yo? Desde esta perspectiva budista, esta identidad es considerada como algo fluido y transitorio. El budismo enseña que no hay un yo sólido ni permanente, que existe independientemente de las condiciones y de las circunstancias que cambian. Según esta filosofía, el sentido de la identidad está compuesto por 5 agregados. También se les dice skandhas, que son la forma física, que son las sensaciones, que son las percepciones, en cuarto lugar las formaciones mentales y en última instancia la conciencia. Estos agregados se interconectan y cambian constantemente, creando la ilusión de una identidad individual y separada. Sin embargo, el budismo sostiene que no hay un yo inherente o esencia propia. La identidad que percibes como yo es una construcción mental y realmente una fuente de sufrimiento. Aquí coincide mucho con el yoga. El apego a esta idea del yo conduce al deseo. El deseo conduce también a la insatisfacción. La práctica budista lo que busca es trascender la ilusión de este yo separado y llegar a la comprensión de la naturaleza impermanente y vacía que habita en todas las cosas. A través de la meditación, es el vehículo que nos establece el budismo, y el cultivo de la sabiduría, busca liberarte de tu sufrimiento y que alcances un estado de iluminación, también o nirvana lo podemos llamar, donde ya no hay una identificación con un yo individual. Estas palabras te sugiero que las vuelvas a escuchar para intentar digerir y masticar bien el contenido. No hablamos de contenidos superficiales, sino de contenidos muy profundos. Te resumo que desde la perspectiva budista, por tanto, no hay un yo sólido ni permanente. La identidad es una construcción de la mente y la práctica busca liberarte de la ilusión de sentir un yo separado y alcanzar una comprensión profunda de la realidad última. Y asimismo, un tercer enfoque que me encantaría compartir contigo es atender a la pregunta ¿quién soy yo? Desde la perspectiva de la filosofía. Claro, paralelo a las tradiciones espirituales, la filosofía ha cabalgado un largo camino también. Entonces, si tuviéramos que abordar desde este enfoque, la pregunta tiene diferentes perspectivas según las distintas corrientes que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, te nombraré unas cuantas y verás que en cada una de ellas el enfoque a la pregunta o la respuesta que buscamos a esa pregunta cambia. Entonces imagínate, según el existencialismo, eres un individuo único y libre que construye su propia identidad a través de las elecciones y acciones que toma. Eres responsable de darle el sentido y el propósito que quieras a tu vida y puedes definirte a ti mismo a través de tus valores, de tus experiencias y tus relaciones con los demás. Si tomamos otro enfoque, el idealismo, según este enfoque, tú eres una conciencia o mente individual que percibe y construye la realidad. Tu identidad, por tanto, se forma a través de la interacción entre tu conciencia y el mundo externo. Eres un sujeto que experimenta e interpreta el mundo a través de los pensamientos, de las percepciones y las experiencias. Si cambiáramos de enfoque, según el materialismo, eres un organismo físico compuesto tanto de materia como de energía. Y tu identidad se deriva de las interacciones bioquímicas y neurofisiológicas de tu cuerpo. Tu conciencia y experiencia subjetiva son el resultado de procesos cerebrales y corporales. Otro enfoque sería el humanismo, y según este enfoque, eres un ser racional y autónomo capaz de reflexionar, de tomar decisiones y de buscar la realización personal. Tu identidad se construye a través de tus capacidades, de tus valores, de tus relaciones sociales y la búsqueda de significado.
Otro enfoque sería el determinismo. El determinismo enfatiza que eres el resultado de fuerzas causales y determinantes como son el ambiente, como son la genética y el condicionamiento social. Tu identidad está predestinada por esta serie de factores que están fuera de tu control consciente. Otro enfoque sería el nihilismo. Este enfoque sostiene que la vida carece en sí mismo de significado inherente y por tanto no hay una identidad intrínseca o algún propósito último. Desde esta perspectiva, la identidad puede ser vista como una construcción sin fundamento, ni objetivo, ni cualquier intento de atribuirle significado, ya que todos ellos podrían considerársele ilusorio. El feminismo, que es una corriente también, enfatiza la importancia de considerar la identidad como una perspectiva de género. Eres un individuo con una identidad de género específica y esta identidad está moldeada por las interacciones y estructuras sociales relacionadas con dicho género. El pragmatismo es un enfoque donde sostiene que la identidad se forma a través de la experiencia y de la acción práctica. La identidad está en constante evolución según este enfoque y se construye a través de las interacciones con el mundo y los esfuerzos por lograr las metas que te propones y la resolución de problemas concretos. El psicoanálisis, que tan de moda estuvo en una época, defiende que la identidad, la respuesta a quién soy yo, es una construcción compleja que surge, por un lado, de las interacciones entre tu consciente y tu inconsciente. Así, tu personalidad y tu identidad están influenciadas por tus experiencias pasadas, por tus deseos inconscientes y por tus mecanismos de defensa. Otro enfoque, y con este sería el último de dar esta pincelada filosófica, es el perspectivismo, que sostiene que la identidad es subjetiva y está influenciada por las propias percepciones que uno tiene y sus puntos de vista. Eres, por tanto, un ser en constante interacción con el mundo y tu identidad se forma a través de las interpretaciones y perspectivas individuales. Como ves, estas perspectivas filosóficas ofrecen diferentes enfoques que nos permiten comprender la identidad humana y que ves que cada uno de ellos reflejan la diversidad de formas de pensamiento en el campo de la filosofía. Como vemos, cada enfoque tiene su propia manera de abordar y de comprender esta pregunta vital y cómo el individuo, en fin y al cabo, se relaciona con sí mismo, con el mundo y la realidad. Me gustaría avanzar un poquito en esta hermosa y difícil pregunta de quién soy yo, valorando una serie de aspectos: tu historia, tus experiencias de vida, tus recuerdos, tu propia narrativa personal. Otro aspecto sería la identidad física, valorarnos en quiénes somos desde nuestra identidad física. Mírate al espejo, desde tu cuerpo, desde tus propias características físicas y biológicas, trata de entender quién eres. Y asimismo cambiamos de aspecto valorando la identidad emocional. Repasa y observa tus emociones, tus sentimientos y tus estados de ánimo. Otro aspecto, ya subiéndonos a la cabeza, sería la identidad cognitiva, los procesos de pensamiento, las creencias y las formas diferentes de razonar. Otro aspecto a valorar sería nuestra identidad social. Observa tus roles, los que asumes según el grupo con el que te encuentres, las relaciones y conexiones con otras personas, con la familia en primera instancia, con amigos, con la comunidad, con extraños. Cambiando de aspecto, la cultura en la que has crecido, si tienes una afiliación a algún tipo de partido o cultura específica, tus valores, las tradiciones a las que perteneces, los grupos étnicos, los grupos culturales, todo eso define de alguna manera tu identidad, tú quién eres, ¿no? Hay otra identidad, otro aspecto interesante que sería el profesional. Muchas veces, si te das cuenta, nosotros solemos responder a la pregunta de quién soy, pues
soy una persona que trabaja, que hace, etcétera, ¿no? La identidad profesional normalmente la queremos sacar siempre pues de una forma precipitada, cuando simplemente es un aspecto, ¿no? Y ahí lo que tenemos que valorar son las ocupaciones que tenemos, la profesión, las habilidades y las aspiraciones laborales. Pero asimismo hay otro enfoque que normalmente no solemos asomar, salvo en determinados foros, que es nuestra identidad espiritual. Ahí nuestras creencias, nuestras prácticas espirituales y nuestro sentido de conexión trascendental se hacen patentes. Un enfoque de alguna manera relacionado con este último sería la identidad moral. Aquí lo que son nuestros valores, nuestros principios éticos, es decir, nuestra ética y nuestra forma en cuanto tomamos esas decisiones morales, nos definen. Entonces, podemos seguir enriqueciendo aspectos como podría ser una identidad creativa. Esto pone de manifiesto cuáles son nuestras habilidades latentes, nuestros intereses, cuál es la expresión creativa con la que mejor nos identificamos, el arte, la música, la escritura, etc. Evidentemente en esta serie de aspectos hay que valorar la identidad de género, ¿no? Cómo te identificas y experimentas tu género, y más con la biodiversidad de géneros que existen en los momentos presentes. Nuestra identidad sexual también nos define nuestra orientación y cómo nos relacionamos con nuestra propia sexualidad, pues eso hace un énfasis especial en nuestra pregunta de quién somos. Otra sería nuestra identidad intelectual. Aquí todo lo que es nuestras curiosidades, la búsqueda de conocimiento, los intereses intelectuales se manifiestan. Nuestra identidad de roles también nos ayudan a conocernos. Somos padres, somos madres, somos estudiantes, somos líderes, somos pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego otro aspecto podría ser la identidad en aspiraciones. ¿Hacia dónde miras? Revísalo. ¿Hacia dónde sueñas? ¿Cómo sueñas? ¿Qué es lo que deseas lograr en la vida? Entonces, todos estos aspectos nos pueden servir como punto de partida para reflexionar en esta importante pregunta. ¿Quién eres? Pero recuerda que eres más que simplemente la suma de estas facetas. La respuesta a quién soy yo es un proceso personal que está en constante evolución y necesita constante revisión. Así que como vas viendo, la paleta de colores que estamos utilizando en este lienzo para descubrir quiénes somos se va enriqueciendo con estos aspectos también. Nuestra comprensión de nosotros mismos y de la identidad puede cambiar, debe cambiar y tiene que cambiar. Tiene que expandirse a medida que nosotros crecemos, que adquirimos conocimiento, adquirimos sabiduría, adquirimos nuevas experiencias, desarrollamos nuevas perspectivas, nos enfrentamos a nuevos desafíos. A medida que exploramos y reflexionamos sobre quién eres, quiénes somos, es posible que descubramos nuevas facetas en nuestra identidad, que nos hagan reconsiderar nuestras propias creencias y valores, que nos hagan reevaluar cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. El autodescubrimiento y el crecimiento personal son procesos continuos necesarios para contestar a esta pregunta. Es de alguna manera una asignatura de estudio que el ser humano tiene desde que nace y que no acaba con la universidad, y no acaba después, y no acaba en una edad. Es algo que requiere constante trabajo. A medida que adquirimos más conocimiento sobre nosotros mismos, nos podemos cuestionar suposiciones previas, revisarlas y ver que pueden cambiar. También nos permite superar limitaciones de autopercepción. También nos ayudan a expandir nuestra comprensión de cómo somos y de lo que somos capaces de lograr. Así que nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo espiritual, el aprendizaje continuo y la búsqueda de nuevas experiencias desempeñan un papel vital e importante en nuestra evolución y en la respuesta que podamos dar a esta pregunta de ¿quién soy yo? A medida que nos conocemos mejor, por tanto, podemos vivir de manera más auténtica, más alineado con estos valores que definimos y en armonía con una parte de nosotros que no se ve, esa parte que llamamos el ser interior.
Por tanto, recuerda que no hay una respuesta definitiva o estática a esta pregunta y como vas viendo, los enfoques nos permiten encontrar una identidad que sea fluida y necesariamente cambiante. Permítete estar abierto a explorar, crecer en lo personal y permítete evolucionar y descubrir nuevas capas en tu identidad. Y eso sucederá siempre a lo largo de tu vida. Llegamos a un punto en donde, como ves, la pregunta de quién soy yo va directamente relacionado a la identidad. Pero permíteme hacerte una pregunta en términos de la autoindagación. Y si definiéramos el quién soy yo más allá de la identidad, si quisiéramos encontrar parte de la respuesta separándolo de la identidad, reflexionas un momentito sobre ello y permíteme que te acompañe y te dé un poco de luz sobre este enfoque. Como puedes ver, es un ejercicio muy desafiante en nuestra comprensión, buscar la respuesta a quién somos sin tener en cuenta nuestra identidad. Es una perspectiva más abstracta, pero la podemos explorar en la idea de separar la esencia del ser de las identificaciones y las construcciones mentales. Entonces, ¿quién eres en tu esencia? Trasciende las etiquetas, trasciende los roles, trasciende los conceptos que normalmente asociamos con la identidad. El quién eres es el núcleo más profundo de tu ser, una conciencia pura, sin forma, y que existe más allá de cualquier construcción mental. Cuando te separas de la identidad, te conectas con una existencia pura, con una existencia sin condiciones. Eres presencia consciente, libre de los límites y las ataduras que pueden surgir cuando te identificas externamente. Por tanto, eres una manifestación única de la conciencia universal. Como ves, este concepto lo aterrizó antes el yoga, experimentando la vida a través de los sentidos y de la percepción. Cuando te reconoces en esta esencia, puedes experimentar un sentimiento de unidad, lo que define al yoga, con todo lo que te rodea. Eres una parte inseparable del tejido interconectado de la existencia y que trasciendes, por tanto, esa ilusión de separación. Si tú te fijas, cuando sacamos la identidad de la ecuación, de la definición de quién soy yo, aterrizamos en pleno en el concepto de lo que es el yoga. Esta comprensión más profunda de quiénes somos, a través de esta contemplación, de esta meditación y esta exploración, nos permite esta libertad fuera de identificaciones que nos generan muchos límites y nos permite acceder a una experiencia muchísimo más expansiva de lo que es el ser y de alguna manera abrazar lo que sería la plenitud de nuestra existencia. Así que mirar quién soy yo más allá de la identidad nos permite, como ves, aterrizar profundamente en lo que definimos como yoga. Y asimismo te quiero hacer también otro enfoque. Vamos a mirar la misma pregunta de quién soy yo y vamos a intentar, aunque utilizamos la mente como constructo incluso para definirnos, ¿qué pasaría si tratamos de definir el quién soy yo más allá de la mente? Definir quién eres más allá de la mente implica adentrarse ya en la dimensión, como antes hablábamos, de la conciencia pura. Trascender pensamientos, fuera emociones y procesos mentales. En este sentido, ¿quién soy yo más allá de la mente? Es la esencia consciente y presencial que reside en ti. Es la conciencia misma, que es el testigo de los pensamientos, el testigo de las emociones, el que mira las percepciones que surgen en tu experiencia. Esta conciencia pura y sin forma no tiene límites, ni por las fluctuaciones de la mente, ni por los contenidos de la misma. Cuando te conectas con esta dimensión más profunda de tu ser, donde la mente no juega, te das cuenta de que eres mucho más que el simple pensamiento,
que eres un observador silencioso, que no juzga los pensamientos, que va más allá incluso del propio espacio en el que surgen y desaparecen. Esa conciencia que trasciende los límites de la mente y abarca la vastedad, la infinitud. Como ves, me pongo un poco poético para intentar describirte la mente desde este enfoque. Y sin querer necesito utilizar la propia mente limitada para explicarla. Así que bueno, jugando en este usar la mente para intentar explicar quiénes somos sin la mente, podemos decir incluso que la experiencia de la mente, podemos decir entonces que la experiencia más allá de la mente puede experimentar una sensación de paz, de quietud y de profunda serenidad. En este estado de presencia pura, vivimos libre de identificación con los pensamientos y con las preocupaciones del ego. En esta dimensión, eres uno con el flujo de la vida y la existencia y con la conciencia universal. Acceder a esta comprensión requiere ayuda y así te sugiero prácticas de meditación donde puedas aprender a observar los pensamientos sin identificarte con ellos. No te quedes solo con escucharme y tratar de visualizar o interiorizar esto sin la experiencia de la meditación. Se te quedará coja. Y como parte del yoga, la meditación es una de esas herramientas universales que nos ayudan a trascender y a subir capa tras capa. La atención plena, que también podemos asociar a un trabajo dentro de la meditación, puede ayudarnos a cultivar una conexión mucho más profunda con nuestra esencia y más allá de la actividad constante en la que vivimos en la mente. Hay que tener en cuenta que las descripciones que utilizo son limitadas y que la experiencia directa de quién eres, más allá de la mente, es algo muy personal, es algo único que cada uno trata o debe experimentar. La exploración interna y la práctica regular, como antes te decía, de meditación especialmente para este enfoque, puede ayudarte a descubrir tu ser más allá de la dimensión de la mente. Vamos a poner pasos, una escalera para explorar y responder a esta pregunta de quién soy yo. Y para eso, en la escalera evolutiva a esta pregunta, a la que buscamos una respuesta que nos sacie, nos dé libertad, calma y serenidad interna, te diría que un primer peldaño sería la autorreflexión. Dedícate tiempo, date ese tiempo que necesitas para reflexionar sobre tu vida, sobre tus experiencias, sobre los valores que tienes, sobre las creencias que has ido construyendo. Pregúntate qué aspectos de tu identidad te sientes más conectado y cómo influyen en tu sentido de ser. Un segundo peldaño, explora tus pasiones. Tienes que examinar tus intereses y tus pasiones. Pregúntate qué actividades te traen alegría, qué te atrae, qué es lo que te hace generar y sentir satisfacción, cómo te relacionas desde aquí con este sentido de la identidad. Un tercer peldaño, necesitas indagar en tu historia personal, no desde el psicoanálisis ni una profundidad, pero al menos necesitas explorar tus raíces, tu historia familiar, repasarla, las influencias culturales que han moldeado tu identidad. Considera estos factores y cómo ellos te han influenciado y cómo te relacionas con ellos. Un peldaño más serían prácticas que te permitan autoconocerte. Experimenta con diferentes prácticas como la meditación, el trabajo del pranayama, las asanas, todo lo que el yoga nos da. Utiliza la escritura introspectiva, la terapia, la confesión con alguien. Todas estas prácticas te pueden ayudar a explorar tu interioridad y lo mismo, a conectarte con aspectos más profundos de ti mismo. Otro peldaño es la parte de Svadhyaya. Estudia filosofía, estudia espiritualidad. Explora las diferentes tradiciones filosóficas que antes describíamos y las diferentes tradiciones espirituales que han marcado nuestra historia. Ahí te puedes encontrar a Lao Tse, te puedes encontrar textos y todo el patrimonio budista, te puedes encontrar
las escrituras sagradas desde el punto de vista del yoga, como puede ser el Bhagavad Gita, los Yoga Sutras, el Hatha Yoga Pradipika y un montón de otros textos. Otro peldaño sería buscar la ayuda de alguien que te inspire. Un guía, un mentor, un gurú para algunas personas. Y considera que el trabajo que un mentor, un terapeuta o un guía te puede dar acelera muchas veces el viaje de tu autodescubrimiento. Entonces, lo que sí es complejo es encontrar a alguien en que apoyarse, que tenga una experiencia que te brinde esas nuevas perspectivas y herramientas para explorar tu identidad. Esto es complicado, encontrar una persona ya hoy en día no es tan fácil, estamos tan sometidos a tanto exceso de información que muchas veces se hace un poquito difícil encontrar y diferenciar, pero igualmente puede ser otro peldaño. Otro más podría ser que experimentes con nuevas experiencias. Abre tu mente, atrévete a probar cosas y experiencias nuevas, fuera de la zona de confort. Expándete en diferentes áreas de tu vida, no hagas siempre lo mismo. Enfrentarte a lo desconocido te hace crecer, descubrir aspectos de nosotros mismos o de ti mismo que hasta ahora no habías explorado. Otro paso, necesitas aceptar la evolución y el cambio. Ya sabes que el lema de la escuela, solo el cambio permanece. Reconoce que la identidad humana no es estática, que evoluciona a lo largo del tiempo y permítete que el cambio, el crecimiento y el descubrimiento de nuevas dimensiones sean parte integral de tu vida a medida que avanza. Como ves, esta escalera nos permite acelerar el proceso de autoexploración y buscar respuesta a esa pregunta de quién soy yo. Y como antes decíamos, no pierdas de vista que esta respuesta va a ser única para cada uno de nosotros. No hay un camino predeterminado, ni lo busques en este podcast, en este episodio, ni mucho menos. Tienes que encontrar tu propio enfoque, nutrirte de las cositas que estamos planteándote y ahí está la clave. Estar abierto, ser paciente y comprometido en este viaje personal de autodescubrimiento. La pregunta de quién soy yo, ¿por qué te la hago? Para mí tiene múltiples propósitos y beneficios que te ayudan en tu desarrollo personal y espiritual. Entonces, si me dejas, te doy alguna de las aspectos en donde la respuesta sacia partes de nosotros, como puede ser el autoconocimiento. La pregunta de quién soy yo nos invita a explorar nuestra identidad mucho más allá de las etiquetas y los roles. Nos lleva a indagar en nuestras creencias, nos lleva a indagar en nuestros valores profundos, en nuestros deseos, conscientes e inconscientes, las pasiones que nos mueven y nos permiten comprendernos mucho mejor a nosotros mismos. Otra parte, la respuesta es el desarrollo personal. Al reflexionar sobre la pregunta de quién soy yo, en nuestra esencia, podemos descubrir talentos ocultos y latentes, fortaleza y áreas de crecimiento. La pregunta nos impulsa desde este punto de vista personal a crecer, a evolucionar y a buscar nuestro máximo potencial. Algo que a mí me encanta es la autenticidad. El comprender quién soy yo nos permite vivir de una manera mucho más auténtica y alineada con nuestra verdadera naturaleza, con la que cada uno tiene. Todas son diferentes, no hay uno mejor que otro. Y nos permite tomar luego decisiones basadas en los valores y ser fieles a nosotros mismos. El valor de la autenticidad yo lo recalcaría personalmente un montón. En cuanto al sentido de propósito, la respuesta a esta pregunta nos permite que al explorar nuestra identidad y comprender nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos, nos permite encontrar un sentido de propósito a la vida. Nos permite ayudarnos a descubrir cuáles son nuestras pasiones y encontrar caminos que hagan nuestra vida significativa. Más allá, la trascendencia del ego. ¿Cómo no? El ego tiene que aparecer siempre en cualquier episodio porque es algo que está siempre, de alguna manera, como la sombra enmascarado y adherido a cualquier cosita que hacemos o decimos, ¿no? Entonces, al cuestionar nuestra identidad, el ego nos permite que se quede de alguna manera atrás, nos permite abrirnos a una conciencia un poco más amplia, más trascendente. Entonces nos permite soltar esa identificación y limitación que nos ata.
nos permite experimentar sensaciones de unidad con el mundo, y ahí es cuando el ego se desvanece, ¿no? Y con algo mucho más grande que nosotros mismos. El bienestar emocional para mí también sería un aspecto relevante en esta respuesta. Reflexionar sobre nuestra identidad y nuestra esencia puede tener un buen impacto, un impacto positivo en nuestro bienestar emocional. Nos ayuda a comprender nuestras emociones, a aceptarnos un poquito mejor a nosotros mismos y a cultivar, como no, un poco más de paz interna. Relaciones saludables. Esta pregunta parece que no, pero tiene una relación muy directa, su respuesta, a generar relaciones saludables. Conocernos a nosotros nos deja establecer relaciones mucho más auténticas y significativas con los demás. Asimismo, alejarnos de aquellas relaciones que no son significativas. Cuando comprendes tu propia identidad, nos podemos relacionar desde un lugar con mucho más respeto, con mucho más comprensión y con mucha más empatía. Como ves, esta pregunta preciosa de quién soy yo nos invita a explorar un montón de dimensiones muy profundas en nuestra existencia y descubrir nuestra verdadera naturaleza. Es un desafío trascender a la identificación, es un desafío trascender a la mente y abrazar nuestra identidad desde ahí, ¿no? Como pura conciencia y conectada con la totalidad. Espero que este episodio te haya permitido masticar esta pregunta tan importante, darle tiempo y maduración. Yo creo que es un episodio que te animo a que escuches más de una vez. Te animo a que recojas de ellas todas aquellas preguntas o aspectos relevantes y que vayas haciendo una pequeña autoindagación sobre cada aspecto, sobre cada faceta. Si te das cuenta, por dejarte un poquito el mapa descrito, lo que hemos hecho es una pequeña introducción al concepto de quién soy yo, y desde ahí hemos utilizado unos cuantos soportes para definirla. Si te acuerdas, los soportes que hemos utilizado han sido el enfoque del yoga, que ha sido siempre nuestra base del mapa del yoga para cualquier cosita, cualquier trabajo. Hemos hecho otro enfoque desde el budismo, que nos permite un montón de riqueza por la tradición. Y luego hemos hecho un enfoque más, otra perspectiva más, que ha sido desde la filosofía. Y aquí hemos atendido a un montón de corrientes filosóficas a lo largo y el paso del tiempo. Luego hemos hecho una pequeña valoración de los aspectos de esta pregunta. Y si te fijas, aquí es cuando hablamos de identidad personal, física, emocional, cognitiva, social, cultural, profesional, espiritual y alguna más, moral, creativa, de género, sexual, intelectual, de roles y de aspiraciones. Luego le dimos un poquito más de profundidad a la pregunta e intentamos despejar de la ecuación la identidad, que realmente va muy asociada a la pregunta, ¿no? Intentamos trabajar y vernos desde la conciencia pura, desde la esencia, y de la misma manera en ese enfoque profundo también tratamos de buscar la respuesta a la pregunta más allá de la mente, quitándola también de la ecuación, intentando que desde el vehículo relativo de la mente no tengamos los límites que nos establece. Y por último, lo que hemos hecho ahora recientemente era generar una serie de pasos para explorar la pregunta, y en esos pasos teníamos esa autorreflexión, la exploración de las pasiones, indagar en nuestras historias personales, las prácticas de autoconocimiento, el estudio, Svadhyaya, desde el yoga, la filosofía y la espiritualidad, la búsqueda de algún guía o alguien que nos dé un poquito de luz en este camino, experimentar y probar cosas nuevas, las nuevas experiencias, y aceptar, cómo no, que solo el cambio permanece, esa filosofía tan bonita de la escuela. Y por último, hemos terminado viendo que responder a esta pregunta tiene un montón de propósitos y beneficios, tanto para la parte personal como espiritual, ¿no? Y ahí hemos hablado un poquito de que esa respuesta nos ayuda en el autoconocimiento, nos ayuda en el desarrollo personal, nos ayuda a ser más auténticos, más verdaderos, a darnos un sentido de propósito, nos ayuda a trascender el ego, a generar bienestar emocional y relaciones saludables. Así que bueno, espero que hayas pasado un ratito interesante, que encuentres
de alguna manera muchos ingredientes nutritivos que te permitan esta integración personal. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio del Mapa del Yoga. Un abrazo, Element. Gracias por estar ahí y servirme de inspiración. Si te ha gustado, puedes ayudarme haciendo 3 cosas: suscribirte al canal, recomendarlo y escribirnos si tienes alguna opinión o algún tema que te gustaría que abordáramos. Puedes encontrar más información de quiénes somos en www.elementyogaschool.com. Un abrazo.